Este tipo no limpia casas, borra personas. Un asesino con un método que te hiela la sangre. Pero cuando vuelve a su pueblo, descubre que un mal mucho peor que él ya profanó el lugar. Y eso lo enfurece. Ahora, los extraños locales le ofrecen cenar y el plato principal es un secreto aterrador. Así como él limpia la escena del crimen, vos limpiá ese botón de suscripción con un clic. Suscribite y comentá qué manhua querés que investiguemos después. ¡Empecemos! Desde lo alto de la ciudad, la vida transcurría con normalidad, pero en un apartamento, alguien se esforzaba más de lo habitual. Sejún, vestido con un traje de protección y guantes rojos, estaba arrodillado en el piso, tallando con toda su energía. Usaba vinagre, peróxido y bicarbonato, dale que dale hasta la última mancha. Terminó empapado en sudor, pero con una leve sonrisa de satisfacción. «Uf, apenas pude limpiarlo, pero quedó impecable», se dijo. Después de varias revisiones, el piso estaba reluciente. Sejún se adelantó, fue al baño a lavar los trapos y se miró en el espejo, con el cansancio reflejado, pero también un dejo de orgullo por el trabajo hecho. Pero la verdadera tarea recién empezaba. No era el piso lo que le preocupaba a Sejún, sino lo que había en la bañera. Un horrible pozo de sangre y restos. Ahora sí, a limpiar el escenario de lo que había pasado, pensó, mientras abría el desagüe para que todo se fuera por ahí. 11 horas después, la policía llegaba al lugar. Un detective, con aire serio, entró al apartamento y su compañero, visiblemente alterado, lo puso al tanto. La hija de la víctima, una estudiante, fue quien reportó todo. El problema es que cuando llegamos, la escena estaba impecable, como si nunca hubiera pasado nada. El perpetrador se tomó su tiempo para limpiar todo. El detective, con una mirada pensativa, empezó a conectar los puntos. Estos casos en Chujoldong y Sinpyeong están lejos y los métodos de asesinato son distintos, pero la forma de deshacerse de la evidencia es la misma. Siempre limpian todo, tanto los restos como la escena del crimen. Su compañero lo miró, dándose cuenta. ¿Estás diciendo que es el mismo asesino? Con la presión encima, el compañero preguntó qué harían ahora. El detective, con una sutil sonrisa de confianza, reveló su plan. Las cámaras de seguridad de 3 barrios cercanos a la escena nos van a mostrar quién entró y salió además de los residentes. Busquen a alguien con la misma apariencia y altura que haya aparecido en todas las escenas del crimen. Mientras tanto, las noticias ya explotaban. Un nuevo crimen había sacudido la ciudad, esta vez en Jungjong. El pánico se apoderaba de la gente. La policía ya había anunciado que se trataba de un solo perpetrador y la investigación estaba abierta de par en par. Lejos de la escena, un misterioso hombre de pelo largo conducía su auto, con una expresión desinscriptible en el rostro, escuchando las noticias. Las noticias no se quedaban ahí, mostraban la foto del sospechoso y anunciaban una recompensa de 10 millones de wones para quien lo encontrara. Decían que lo iban a atrapar pronto, pero el hombre misterioso, el mismo que la policía buscaba, bajó de su auto en un lugar apartado, cerca de un río. Con una sonrisa casi imperceptible, prendió un cigarrillo, como si nada de lo que escuchaba lo inquietara. De repente, su calma dio paso a la acción. Se subió al auto, lo puso en reversa y lo llevó hasta el borde de un acantilado. Se ató el pelo para no estorbarse y con una frialdad impresionante dejó que el vehículo cayera al agua, desapareciendo en la oscuridad del río. Un rastro menos. Después de eso, el hombre siguió su camino a pie, adentrándose en un paisaje rural envuelto en la niebla. Nada cambia en esta ciudad, pensó, ni siquiera la niebla es diferente. Parecía volver a un lugar que conocía bien. Pero algo sí había cambiado. El árbol sagrado, aquel que protegía la aldea y el santuario, estaba cortado. ¿Quién hizo esto?, se preguntó, visiblemente molesto, pensando en todo el esfuerzo que la gente había puesto en él. En ese momento, un hombre mayor, de la aldea, apareció y lo encaró preguntándole directamente quién era. El hombre misterioso no respondió. Su silencio solo hizo que el viejo se enojara más, alzando la voz. ¿Por qué no contestás? ¿Sos de acá? ¿Acaso tenés los oídos tapados? ¿Quién sos? Pero el recién llegado lo miró con una expresión indescifrable, sin inmutarse.
Justo cuando la tensión subía, una joven apareció corriendo. «¡Papá!», gritó, interponiéndose. Se disculpó con el hombre misterioso por el comportamiento de su padre, diciendo que no estaba en sus cabales y le pidió que se fuera. El viejo seguía vociferando, pero la chica intentó calmarlo. «Papá, es un buen tipo, vamos a casa a comer algo ligero». La mención de una comida ligera pareció captar la atención del enigmático hombre, que la miró pensativo. La joven, interponiéndose entre su padre y el hombre, le pidió un momento. Se giró hacia el recién llegado, una gota de sudor en su frente, y le dijo: «Perdón, ¿te sorprendió, no?». El hombre misterioso, con su expresión habitual, le aseguró que no, que estaba bien. La chica notó la mochila del hombre y, curiosa, le preguntó si estaba de viaje. Con una sonrisa, él contestó que no, que se había mudado ahí. El padre, observando de cerca, frunció el ceño. La joven quiso saber más. «¿Y por qué llevas la mochila solo?». Él le dijo que su abuela vivía ahí. La chica, sorprendida, preguntó si era nieto de alguien del pueblo. «Querés saber su nombre, ¿no?», le preguntó él, antes de soltar. «Es Kim Jong-ja». La expresión de la joven cambió radicalmente, abrió los ojos como platos y con la voz quebrada exclamó: «¡Pero si ella está muerta hace 3 años!». El hombre misterioso apenas pestañeó. «Ah, ¿en serio?», dijo con una calma que descolocaba. Se acercó a ella, mirándola fijamente. «¿Cómo podría no saberlo?», soltó, su voz apenas un susurro, aumentando la tensión en el aire. De repente, la seriedad de su rostro se desvaneció y una sonrisa apareció. «Solo estoy bromeando», dijo. La chica lo miró, incrédula. «¿Cómo podés bromear así?», musitó. Luego, su mirada se endureció. «Soy buena memorizando caras, y no me acuerdo de verte en su funeral. ¿En serio sos su nieto?». Él afirmó que sí, que lo era, aunque reconoció no haber ido al funeral. «Está mal que me preguntes así», le devolvió, esquivando la pregunta. Pero la joven insistió: «Sos su familia, ¿por qué no fuiste al funeral?». «¿Importa?», contestó él, imperturbable. «Claro que importa», respondió ella, con la voz firme, «porque querés vivir en su casa». En ese momento, una carcajada fuerte, casi explosiva, salió del hombre misterioso. La joven lo miró, confundida y molesta. «¿Mis palabras son graciosas?», le preguntó, sin entender la reacción. Él, aún riendo, se secó una lágrima del ojo. «Supongo que no soy el único que no asistió a su funeral», deslizó, refiriéndose quizás al padre de la chica. Luego, con una expresión más seria, añadió: «Tuve mis circunstancias. Si dudás de mí, pregúntale a cualquier anciano del pueblo». Justo cuando la conversación volvía a ponerse tensa, el padre de la chica apareció de golpe, con un grito de triunfo. «¡Lo tengo!», exclamó, mostrando con orgullo una serpiente que había atrapado con la mano. La joven, alarmada, le pidió: «Papá, espera un segundo». Pero el anciano estaba más concentrado en su presa. «¿Qué? ¡Tirá esto!», gritó, tratando de deshacerse del reptil. El anciano finalmente logró deshacerse de la serpiente, mientras la joven no le quitaba los ojos de encima al hombre misterioso, manteniendo su desconfianza. Sin decir nada más, él se dirigió a la casa de Kim Jong-ja. Al llegar a la entrada, empezó a buscar la llave de repuesto, murmurando que su abuela siempre la dejaba en el mismo lugar. Para su sorpresa, la encontró justo donde recordaba, guardada en el sitio más escondido. Con la llave en mano, abrió la puerta. Adentro, la casa estaba impecable, limpia como si alguien viviera ahí. El hombre misterioso revisó los grifos y notó que el agua corría sin problema. La escena lo dejó pensativo, con una expresión de desconfianza. La casa de una persona fallecida hace 3 años no debería estar tan cuidada. Se preguntaba si alguien más se había estado escondiendo en el pueblo, tal vez usando esa misma casa. De repente, un fuerte golpe lo sacó de sus pensamientos. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la puerta principal con fuerza. Sin dudarlo, el hombre misterioso sacó un cuchillo grande, casi un machete, de su mochila. Se acercó a la puerta, listo para lo que sea que estuviera esperando afuera. Los golpes seguían, uno tras otro, resonando por toda la casa. Abrió la puerta solo un poco y preguntó: «¿Qué pasa?». Frente a él había un grupo de aldeanos liderados por una anciana de rostro serio. Ella se presentó como No Sok Dai, la jefa del pueblo de Wichenri. Su primera pregunta fue directa y al grano. «¿Sos el nieto de Jong-ja? La puerta estaba cerrada, ¿cómo entraste?». El hombre misterioso la miró, pensando para sí mismo por qué toda esa gente se había tomado el trabajo de ir hasta ahí.
Antes de que pudiera responder, uno de los hombres, visiblemente enojado, lo apuró. ¿Por qué te quedás ahí parado sin decir nada? La jefa te está hablando, ¿no escuchás? La misma jefa, No Sok Dai, intervino para calmarlo, pidiendo que no fueran tan directos, porque después de todo habían ido a hablar. Y repitió su pregunta, pidiéndole al hombre misterioso que respondiera por qué había llegado al pueblo y cómo había entrado a la casa. El hombre misterioso, con un gesto de duda, casi como si estuviera bromeando, preguntó si había hecho algo malo. Después, tranquilamente, afirmó que sí, que era el nieto de Jong-ja y que no estaba mintiendo. Pero su tono relajado no le gustó nada al impaciente aldeano, quien lo agarró del cuello, recriminándole su falta de respeto hacia los mayores. Sorprendentemente, la jefa del pueblo rió levemente y le dijo al aldeano que no le dijera qué hacer. Con una mirada fija en el hombre misterioso, le preguntó si no le daba miedo la situación. El hombre misterioso apenas sonrió, y en un parpadeo bloqueó el puño del aldeano, y con un cabezazo certero lo dejó en el suelo con la nariz sangrando. El hombre misterioso, viendo al hombre que ahora se llamaba Hyun-sep tirado, le comentó: «Parece que a vos te faltan modales, ¿no?». Miró alrededor y notó que nadie más se movía, ni siquiera el tipo grande y callado que estaba atrás. Se preguntó si ese tipo estaba involucrado. La jefa del pueblo, con una calma que descolocaba, le dijo a Hyun-sep que no se quedara ahí tirado. Él, pidiendo disculpas, se levantó tambaleándose. No Sok Dae se acercó al hombre misterioso y se disculpó por la imprudencia de su aldeano. Luego, con una sonrisa, le dijo que al verlo de cerca se daba cuenta de que sí, que era el nieto de Sheng Sha. Él, sorprendido, preguntó si solo por su cara. La jefa, riendo, les pidió a todos que retrocedieran, confirmando que el hombre misterioso era, sin duda, el nieto de la familia Sheng Sha. Los aldeanos empezaron a dispersarse, pero uno de ellos se detuvo de golpe girándose y gritando: «¡Esperen un momento!». «Esperen un momento», dijo el aldeano, que no parecía muy convencido de la decisión de la jefa. Le preguntó al hombre misterioso por qué la casa de la abuela Shang Sha estaba tan bien mantenida y quién vivía ahí ahora. La jefa No Sok Dae, con un aire de resignación, les explicó que la abuela había fallecido sin despedirse de su familia, y que por eso los aldeanos se turnaban para limpiar la casa, como una forma de consolarse. Otro de los vecinos, aún dudoso, le preguntó a la jefa si de verdad iba a permitir que ese hombre viviera ahí. Pero antes de que pudiera responder, el hombre mayor de la aldea, con una sonrisa en la cara, señaló el techo de la casa. «Mirá esa de ahí arriba», dijo, refiriéndose a una figura oscura y retorcida que se movía con extraños bailes. «Baila con mucho entusiasmo». El hombre misterioso observó la escena y luego los miró a ellos, que seguían viéndolo con desconfianza. En eso, la joven que ya había hablado con él antes se le acercó con la cara llena de frustración. El hombre misterioso, despreocupado, se llevó las manos a los bolsillos como si buscara algo. «Ay, dejé los cigarrillos en casa», murmuró, ignorándola. «Discúlpame», exclamó ella molesta. «¿Por qué se fue la jefa así, sin más?». Él le devolvió una sonrisa un poco cruel. «¿Por qué tan sensible? ¿Le contaste lo que acaba de pasar?». «No le conté nada», le aseguró ella, visiblemente alterada. «Solo preguntaba, ¿por qué una reacción tan sensible?», respondió él con tono de burla. Ella no se dio por vencida. «Respondeme, ¿por qué la jefa se fue sin más?». «¿Por qué?», dijo él con un tono condescendiente. «El hombre sensato se convenció de que soy el nieto del dueño de esta casa». La joven apretó los puños, la furia brillando en sus ojos. «¿Vos de verdad?», empezó a decir, su voz apenas un susurro cargado de amenaza. «Te vas a arrepentir de esto». Se dio la vuelta y empezó a caminar, alejándose del grupo. El hombre misterioso la siguió con la mirada mientras se iba, pero cuando ya casi desaparecía de vista, ella se detuvo y se giró, llamándolo: «¡Ey!». Él la miró, levantando una ceja, esperando. «¿Qué querés?», le preguntó. «No tenés dónde caer muerto, ¿no?», le soltó ella, con una mezcla de desprecio y quizás algo más, dejando al hombre misterioso con la pregunta flotando en el aire. Pero antes de que él pudiera responder, la joven se dio la vuelta y, señalándolo con el dedo, le dijo que esperara, que no se moviera de ahí. Un segundo después se fue.
El hombre misterioso, con esa mirada que lo caracteriza, no esperó nada y se metió a la casa. Al rato, la joven volvió, visiblemente molesta, con unas almohadas y unas mantas en los brazos. Le reclamó por no haberla esperado. «Te traje esto», le dijo. «Tu mochila no iba a poder cargar con todo». Él, extrañado por el cambio de actitud, le preguntó por qué hacía eso, si no hacía mucho lo estaba criticando. Ella, con un tono más suave, se disculpó. Admitió que había sospechado de él, de si era o no el nieto de Yong-ja, y que entendía que no debía ser lindo que duden de tu familia. Le entregó las cosas y él las tomó. Ella se dio media vuelta y sin decir más se fue de nuevo, dejándolo solo con sus pensamientos. Ya dentro de la casa, el hombre misterioso se sentó en el piso, rodeado por el equipaje. Observó las almohadas y mantas que le había traído la joven y con un aire de indiferencia murmuró que era una bondad sin sentido. Empezó a desempacar sus propias cosas, revelando entre ellas una manta que parecía más bien un sudario y un hacha. Pero su mirada se detuvo en algo más intrigante, una especie de talismán antiguo de un color amarillo vibrante. Lo levantó, lo miró con una sonrisa inquietante y pensó, ¿qué es esto? Aquel objeto, un misterio en sí mismo, parecía el inicio de algo mucho más oscuro. Dentro de la casa, el hombre misterioso se concentraba en su entrenamiento. Hacía flexiones sin parar, el cuerpo le goteaba de sudor, y aunque el esfuerzo era evidente, su mirada seguía fija en el enigmático talismán amarillo que había encontrado. Se preguntaba una y otra vez cuál sería la verdadera intención detrás de ese objeto. Mientras él se agotaba en su rutina, no muy lejos de ahí, en las inmediaciones del pueblo, se desataba otro tipo de conflicto. Hyun-sop, un aldeano conocido por su carácter, estaba en el gallinero del hombre mayor, sujetando con fuerza una gallina blanca que graznaba asustada. El hombre mayor, indignado, le reclamó: «¿Por qué siempre agarrás mis gallinas? Ya te llevaste una la última vez. Si necesitas, andá y comprate una en el pueblo». Hyun-sop, con una sonrisa descarada, le respondió que la gallina era para la jefa del pueblo y que el viejo estaba siendo desobediente. La discusión subió de tono. El hombre misterioso, que había salido a correr por el bosque para despejarse y se preguntaba si no sería momento de dejar de fumar por lo cansado que estaba, de golpe vio la escena. Testigo de la confrontación, observó cómo Hyun-sop, en un arranque de ira, golpeó al hombre mayor, haciéndolo caer al suelo. El viejo quedó tendido, con una pluma de la gallina a su lado. El ambiente se puso tenso hasta que una figura familiar apareció en el horizonte. La jefa del pueblo, No Sok-dae, venía con una expresión seria, preguntándose qué estaba pasando. La jefa No Sok-dae intervino de inmediato, encarando a Hyun-sop. Le dijo que se calmara, que no podía andar haciendo esas cosas y que su mamá se iba a enojar si se enteraba. A pesar de la oferta de la jefa de pagar por la gallina, el hombre mayor no quiso saber nada. Hyun-sop, totalmente arrepentido, le pidió a la jefa que le dijera qué hacer para enmendar su error. Ella fue clara: tenía que hacerse responsable de sus propias acciones. Sin dudar, Hyun-sop se castigó a sí mismo, dándose un puñetazo en la cara, pidiendo disculpas por lo que hizo. El hombre mayor, viendo la situación, simplemente decidió irse, como si no quisiera más problemas. Mientras tanto, en un puente cercano, el hombre misterioso observaba todo con una sonrisa, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Junto a él, una mujer le preguntó cuándo el pueblo se había vuelto tan entretenido. Ella le contó que no hacía mucho se había mudado ahí con su papá y sugirió que tal vez deberían irse para evitar meterse en problemas. El hombre misterioso la ignoró, absorto en sus pensamientos. La mujer insistió, diciéndole que no se quedara ahí sentado, que se movieran. La conversación cambió de repente de tono. Ella le preguntó qué había estado haciendo desde el día anterior, y él, con un punto de burla, le devolvió la pregunta, queriendo saber por qué ella estaba tan interesada en él de golpe. Ella le recordó que había dicho que se iba a quedar a vivir en el pueblo, y que por eso le importaba. De la nada, la mujer metió la mano en su bolsillo, y el hombre misterioso sacó el talismán amarillo que había encontrado en la casa. La mujer se sorprendió al verlo, preguntándole si por eso había puesto algo así bajo la almohada. Él, un poco descolocado, le preguntó cómo sabía eso. Ella solo dijo que era muy minuciosa y que no confiaba fácilmente en nadie. El hombre misterioso, aún sosteniendo el talismán, confesó que no entendía el significado de ese objeto.
La mujer, con una mirada de asombro, le preguntó por qué lo había puesto allí. Él, pensando en una revelación, le preguntó si ella le creería si le decía la verdad. Ella, con intriga, le dijo que lo escuchaba. La mujer misteriosa, con un semblante serio, le reveló que el talismán que él había encontrado era para bloquear fantasmas, y que el pueblo estaba lleno de ellos. El hombre misterioso, sosteniendo el talismán amarillo en sus manos, le preguntó si ella lo había puesto allí secretamente por miedo a que los fantasmas salieran. Acto seguido, sin dudar un segundo, rasgó el talismán por la mitad. La mujer lo miró impactada. Él, con una sonrisa de desprecio, le dijo que no confiaba en la gente y que tampoco creía en esas cosas de chamanes, mientras seguía rompiendo el papel. Después, con una falsa cortesía, le agradeció su consideración, y al ver el talismán hecho pedazos, se preguntó en voz alta si ya no servía. Dejó caer los restos del amuleto al suelo y, dándose la vuelta, se despidió de la mujer con una mano en alto, diciéndole: «Si aparecen fantasmas, te voy a ir a buscar». Ella se quedó mirándolo, con una mezcla de sorpresa e interés en su mirada. Ya entrada la noche, el hombre mayor, que parece llamarse Seong-sik, estaba sentado afuera con una gallina cerca. Todavía molesto por la paliza que le dio Hyunsop, murmuraba para sí mismo sobre cómo el joven no se disculpó y cómo hasta lo había subestimado. Con un cuchillo brillante en la mano, sus ojos se llenaron de una rabia helada, mientras pensaba en hacerle pagar a Hyunsop por lo que le hizo. Decidido a ajustar las cuentas, Seong-sik se levantó y, cuchillo en mano, se dirigió hacia un galpón, llamando a Hyunsop por su nombre. «Soy Seong-sik», anunció con voz tensa, exigiendo el dinero por la gallina que le había quitado. Su figura, en la oscuridad, se veía amenazante mientras esperaba una respuesta. Hyunsop, fastidiado, se burló de él, diciendo que ni puberto parecía. Seong-sik no lo toleró y se le fue encima con el cuchillo. Pero Hyunsop fue más rápido, bloqueándole el brazo y con una patada certera lo hizo caer al suelo, desarmándolo. El cuchillo salió volando lejos. Con Seong-sik en el piso, Hyunsop, lleno de rabia, se le tiró encima, preguntándole por qué andaba con un arma. Lo golpeó varias veces, desquitándose por todo lo que había aguantado. Después de unos últimos golpes y una patada, lo dejó tendido en el suelo. «Vos debés estar pasándola mal», le dijo, antes de alejarse. Mientras tanto, la mañana traía otro aire. El portón de la casa del hombre misterioso se abrió con un chirrido. Él salió, estirándose con calma, como si la noche anterior no hubiera pasado. La mujer misteriosa ya lo esperaba afuera, con la mirada atenta. Él la vio y, con su tono habitual, le preguntó: «¿Ya estás acá?». Ella le explicó que había una reunión del pueblo, y que, para qué negarlo, era por él. «¿Por mí y por qué?», preguntó el hombre misterioso, con un dejo de fastidio. Sin darle tiempo a discutir, la mujer misteriosa lo agarró del brazo. «No hay tiempo para charlar. Todos nos esperan», le dijo, mientras lo arrastraba hacia el salón comunitario. Antes de entrar, le dio un último consejo. «Si podés, simplemente decí que entendés lo que te dicen». Adentro, la jefa No Sok-dae estaba sentada en el centro de un círculo de aldeanos, todos con caras serias, esperando. «Así que viniste», le dijo la jefa al hombre misterioso. Él, con su actitud de siempre, preguntó: «¿Y quién sos vos para llamarme? Me arruinaste la mañana». La jefa, sin perder la compostura, prendió un cigarrillo y con una sonrisa tranquila le respondió: «Ja, ¿en serio? Disculpa». Pero la charla rápidamente se volvió más directa. La jefa le preguntó qué papel iba a tomar en el pueblo, sugiriéndole incluso que se uniera a Hyunsop y otros para prevenir crímenes. El hombre misterioso la miró, levantó un poco la cabeza y respondió con total indiferencia: «¿Que si quiero? No». Los aldeanos empezaron a murmurar, visiblemente molestos. «El campo es una fuente de tranquilidad», sentenció el hombre misterioso, dándose media vuelta y saliendo del salón, dejando a todos con la palabra en la boca. Un aldeano, furioso, le recriminó a la jefa: «¿Qué? ¿Lo vas a dejar ir así nomás? ¿Va a vivir acá y no va a hacer nada? ¿Cómo vamos a permitir que se quede en el pueblo?». La jefa, con la misma calma imperturbable, le pidió que se tranquilizara. Pero en su mente ya estaba maquinando algo. «Cuando mi mamá se encargue de este atrevido, ahí sí va a entender de qué hablo».
La reunión terminó, y la jefa notó que Seung-sik no había aparecido. Le preguntó a Hyun-sop, quien admitió que habían discutido la noche anterior. La jefa, sin decir mucho más, les pidió a todos que se fueran, diciendo que necesitaba rezar. Mientras tanto, afuera, la mujer misteriosa corría para alcanzar al hombre misterioso. Le gritaba que se detuviera, pero él seguía caminando tranquilo, ignorándola por completo. Cuando finalmente lo alcanzó, le preguntó su nombre, un poco molesta por tener que gritarle cosas raras. Él, sin darle mucha importancia, le dijo que se llamaba Heo Myung. La mujer lo miró con una sonrisa un poco picarona, como si ya supiera que no iba a ser fácil. ¿Por qué hiciste eso en la reunión?, le recriminó la mujer. Te dije que tenías que intentar entenderlos. Pero Heo Myung no le dio ni 5 de bola. Vine acá para vivir tranquilo, no para ayudar al pueblo, respondió mientras se sacaba un cigarrillo. La mujer, viendo lo indiferente que era, le advirtió que si quería vivir cómodo, no tenía que ir en contra de lo que decía la jefa, que no sabía lo que le podía pasar si la desafiaba. Él, en un gesto de puro desprecio, tiró el cigarrillo al piso. ¿Y qué?, dijo con una sonrisa. Eso suena divertido. Mientras Heo Myung se burlaba de las advertencias, la jefa se encontraba en un cuarto oscuro, con estatuas de Buda y velas. Había una gallina cerca. La jefa, con los ojos cerrados, encendía incienso, concentrada en algún tipo de ritual. La gallina soltó un cacareo asustado. Poco después, la jefa se irguió de espaldas a las estatuas. La sangre salpicó la pared y las figuras de Buda. La jefa se llevó una mano a la cara, manchada de sangre. Era evidente que su mamá iba a hacer mucho más que una charla tranquila. La mamá apareció, o al menos su manifestación. Era un anciano sonriente, pero con una sonrisa que helaba, los ojos en blanco y el rostro cubierto de sangre. Levantó las manos hacia su cara, como si disfrutara del dolor o de la nueva forma que había adquirido, y con una voz escalofriante agradeció por su salvación. Con esa imagen perturbadora y la palabra mamá resonando, el ritual se dio por terminado, dejando claro que el peligro apenas empezaba. La escena cambia abruptamente. Nos encontramos en una noche tranquila, en una ruta solitaria, con un auto familiar transitando. Adentro, un padre al volante, una madre a su lado, y en el asiento de atrás, un niño, Heo Myung, que por ahora parece totalmente normal. El pequeño Heo Myung, con una sonrisa inocente, le contó a su papá que quería ser un oficial famoso, igual que él. Quería ser fuerte para proteger a sus viejos. La mamá le preguntó si realmente quería un trabajo tan peligroso, pero Heo Myung insistió, con la mirada llena de determinación. Su papá, un tipo astuto, le sugirió que, si quería poner orden, mejor que fuera fiscal, ya que son ellos quienes realmente deciden los castigos. El niño lo pensó un segundo y aceptó de inmediato, con entusiasmo. Sus padres, orgullosos y medio en chiste, le dijeron que ellos serían los primeros en quejarse por el costo de sus estudios de derecho. Era una imagen de familia feliz, proyectando un futuro lleno de promesas. Pero la calma no duraría. De repente, el sonido de un motor pesado empezó a llenar el aire, acercándose rápidamente. Un camión, que segundos antes solo era un punto en la distancia, ahora se cernía sobre el auto. El padre, con los ojos llenos de terror, gritó desesperado los nombres de su esposa y de Myung, mientras la madre, sin dudarlo, abrazó fuerte a su hijo, intentando protegerlo con su propio cuerpo. Un estruendo sordo sacudió la noche, seguido por el sonido de vidrios rompiéndose y metal retorciéndose. El impacto fue brutal. El padre quedó contra el volante, la cara marcada por el dolor, mientras los cristales del auto volaban por todas partes. Myung, entre los brazos de su mamá, veía todo con los ojos muy abiertos, pero algo más estaba pasando. Una luz extraña empezó a emanar de él, como si ese momento de horror extremo estuviera despertando algo latente en su interior. El auto siguió arrastrándose, una estela de luces fantasmales en la oscuridad. El impacto fue total. El auto, destrozado, siguió su camino por un momento más, un eco de la tragedia que acababa de ocurrir. Dentro, un pequeño Heo Myung veía a su mamá y a su papá, heridos, luchando por respirar. «Mamá, papá», logró apenas susurrar,
mientras su padre se desvanecía y una mano extraña se asomaba por la ventana, abriendo la puerta. Afuera, más figuras se acercaban al vehículo. No eran paramédicos. Una voz fría preguntó, sin emoción alguna, qué debían hacer con la madre y el niño. Para el pequeño Jeomyong, que solo podía llorar y suplicar, «No hagan eso, por favor no». Cada palabra era un golpe. Otra voz respondió, fastidiada, que no hacía falta matar al pibe, que se encargaran nomás de la madre. Acto seguido, una herramienta se alzó y con una sentencia escalofriante, que vaya al cielo, se ocuparon de su madre, sellando su destino para siempre. De repente, la escena se disolvió. Jeomyong se despertó de golpe, bañado en sudor frío, sus ojos desorbitados por el horror que acababa de revivir. Era solo una pesadilla, pero la marca del pasado seguía tan fresca como el primer día. Mientras Jeomyong se recuperaba de su trauma, en otro rincón del pueblo la vida seguía su curso. En una casa se cocinaba un caldo de gallina. Una mujer regañaba a Seong-sik, que vendado y con signos de una noche complicada, estaba bebiendo temprano. «¿Por qué andás tomando tan temprano? Saliste con un cuchillo anoche y ahora te pones a chupar. ¿Nunca pensaste que podías morirte?», le increpaba la mujer, harta de la situación. Seong-sik, con un tono cansado, solo le decía que dejara de hablar boludeces. La mujer intentó darle una pata de gallina del caldo, pero se arrepintió al instante. «¿Por qué le daría de comer a alguien como vos?», dijo, retirando la comida. Eso terminó de sacar a Seong-sik de quicio, que de un golpe tiró la olla al suelo, desperdiciando el caldo. La mujer, furiosa, le recriminó por tirar la comida y le recordó que Hyunsop lo había salvado antes de que mamá se enojara con él. Pero Seong-sik seguía con su bronca. «Hice lo que hice porque ese idiota me maltrató. Hasta el viejo del pueblo sabía lo que pasó y se hizo el boludo», se defendió, antes de levantarse y alejarse. Mientras la mujer se quedaba sentada en el suelo, Seong-sik se disculpó, aunque no estaba claro si con ella o con alguna otra figura en su mente. Luego, la imagen se centró en los árboles, en la calma del exterior que contrastaba con su tormento. Seong-sik, lejos de la mirada ajena, siguió vaciando una botella de alcohol, su rostro reflejando el peso de la situación y la frustración que lo consumía. Borracho y con los pensamientos más oscuros, Seong-sik empezó a despotricar sobre la jefa y otros del pueblo, deseando hacerles pagar por todo el daño que sentía. En medio de su borrachera y su rabia, una joven, Jaun, se acercó con una canasta de duraznos y un cuchillo. Con amabilidad, le ofreció fruta a Seong-sik, contando que se la llevaba al recién llegado del pueblo, ya que vivía solo y quizás le vendría bien algo de comida. Pero en vez de agradecer, Seong-sik se puso aún más agresivo. Su mirada, ya turbia por el alcohol, se llenó de resentimiento. Empezó a regañar a Jaun, preguntándole por qué le llevaba cosas a un extraño que apenas había llegado. De pronto, sin previo aviso y en un arrebato de ira, Seong-sik agarró el cuchillo de la canasta y la hirió en la mano. La chica, asustada y sangrando, no podía creer lo que pasaba. Él, desquiciado, empezó a culpar al recién llegado por todos los problemas del pueblo, gritando que tenía que deshacerse de él, que era la causa de que todo se sintiera tan raro últimamente. La furia de Seong-sik se descontroló por completo. Con insultos, la persiguió cuchillo en mano por el camino, mientras Jaun huía aterrada. El viejo, riendo de forma espeluznante, parecía haber perdido la cabeza por completo. «Se volvió loco», pensó Jaun mientras corría. «Esto podría ser mi fin». Jaun huía desesperada, su mano herida dejando un rastro de sangre. Se precipitó hacia la casa de Jeomyong, golpeando la puerta con todas sus fuerzas, mientras lo llamaba a gritos pidiendo que le abriera. Pero el anciano, Seong-sik, la alcanzó. Con una sonrisa escalofriante y el cuchillo en alto, le prometió enviarla al cielo. Jaeun solo pudo gritar el nombre de Jeomyong con toda la fuerza de sus pulmones, convencida de que su final estaba cerca. En el instante justo, una patada certera impactó en la cara de Seong-sik, haciéndolo volar por el aire. De la casa salió Jeomyong, sin remera, secándose el pelo con una toalla, como si nada hubiera pasado. «¿Qué tanto escándalo a esta hora de la mañana?», preguntó, con la calma de quien recién se despierta.
Jaeun, temblorosa y con lágrimas en los ojos, le mostró la mano ensangrentada. «Tío Seon-sik, quiere matarme. No sé qué le pasa. Antes no era así. Estoy muy asustada». Jeomyeon le agarró la mano herida, observando la sangre sin inmutarse. «¿Pensás que es un mal augurio?». Desde el suelo, Seon-sik seguía delirando, el cuchillo aún en su mano. «Si los mato a los dos, todo se va a arreglar», murmuró para sí mismo. Jeomyeon solo suspiró, mirando al anciano con hastío. «Este pueblo se puso raro, ahora hasta los borrachos andan con cuchillos desde la mañana». Jaeun, con la mano ensangrentada, le preguntó a Jeomyeon si no debería ir al hospital, pero él solo se encogió de hombros, restándole importancia a cualquier herida, incluso a la suya. Mientras tanto, Seon-sik, tirado en el suelo, seguía farfullando incoherencias, con el rostro golpeado y cubierto de sangre. El anciano parecía hundido en un delirio, susurrando extrañas bendiciones como «que vuelvas a vivir en el paraíso». Jeomyeon, sin decir palabra, tomó un trapo o un pedazo de su ropa y empezó a amarrar al anciano para inmovilizarlo, mientras Jaeun observaba con una mezcla de miedo y desconcierto. Pero eso no fue suficiente para él. Con una velocidad brutal, Jeomyeon golpeó a Seon-sik una y otra vez, hasta que el viejo cayó completamente, inmóvil en el suelo. Jaeun, nerviosa, preguntó si no deberían llamar a los otros aldeanos, pero Jeomyeon no le prestó atención. Con una mirada de fastidio, se dijo a sí mismo que ese viejo de seguro iba a ser un problema más adelante. Y como si leyera sus pensamientos, Seon-sik se movió, intentando levantarse a duras penas. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. «¿Todavía se está parando?», pensó Jeomyeon. Con un último y contundente golpe que resonó en el aire y luego una patada decisiva, se aseguró de que Seon-sik no se levantara más. El anciano quedó inconsciente, sangrando por la nariz y la boca. Jeomyeon, con una calma que desentonaba con la escena, se limpió la mano, como si acabara de sacudirse el polvo, mientras el caos del pueblo seguía a su alrededor. Seon-sik yacía inmóvil, casi irreconocible. La mujer que había increpado a Jeomyeon antes llega corriendo, gritando que Seon-sik iba a morir. Jaeun, con la mirada perdida y temblando, se arrodilló junto al anciano, preguntándose si seguía vivo y si estaba herida. Jeomyeon, jadeando ligeramente, se quedó mirándola, como si recién se diera cuenta de la situación. «¿Qué es esto?», murmuró, antes de que la mujer gritara su nombre, reconociendo a Seon-sik. La compañera de Seon-sik se acercó, gritando el nombre del anciano, con la voz llena de pánico. Él seguía tirado en el suelo, con la cara desfigurada, pero lo más escalofriante fue la revelación. Seon-sik había intentado atacar a Jeomyeon incluso después de perder el conocimiento, apuntando a sus ojos mientras lo estrangulaban. La mujer, con los ojos bien abiertos, no podía creer lo que veía. «Es como si lo hubiera devorado un fantasma», balbuceó, sintiendo una opresión en el pecho. Jeomyeon, que hasta ese momento parecía inmune a la locura del pueblo, la miró con una mezcla de cansancio y desinterés. Jaeun, la joven que había sido herida, se le acercó, con la mano aún sangrando, y le dijo directamente: «Lo vi con mis propios ojos, ¿todavía lo vas a negar después de haberlo vivido en tu propio cuerpo?». La sangre seguía goteando de su mano al suelo, y a medida que las gotas caían, un brillo rojizo se extendía por la tierra, como si algo la absorbiera. «En este pueblo hay muchísimos fantasmas», afirmó Jaeun con voz temblorosa, mirando a su alrededor con terror. La revelación de Jaeun y la vista de la sangre activando algo sobrenatural la dejaron en un estado de shock total. Sus ojos se abrieron de par en par y se tambaleó, sintiendo que iba a desmayarse. La presencia de los espíritus la estaba abrumando y de repente salió corriendo sin pensarlo. Jeomyeon, sorprendido por la reacción, la vio alejarse. «¿A dónde vas tan de golpe?», le preguntó, pero ella no respondió. Se pasó una mano por la cara, visiblemente molesto. «Esto me está volviendo loco», dijo, suspirando con fastidio. Miró a su alrededor, a la otra mujer que seguía en pánico y a la escena que lo rodeaba, y decidió que ya era suficiente. «¿En serio? ¿Por qué todos están así de mañana? Me voy», afirmó, dándose la vuelta para irse.
Pero antes de que pudiera alejarse mucho, Jaeun, de repente, se detuvo y empezó a cavar desesperadamente en el suelo, con sus propias manos, la tierra volando a su alrededor. «Estoy perdiendo la cabeza», gritó Jeomyong exasperado. «¿Por qué estás cavando el suelo de repente?» Jaeun, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de puro terror, solo pudo decir: «Hay algo, acá». Siguió cavando hasta que sus dedos tocaron algo, o quizás algo se reveló. Su mirada se clavó en el agujero que había hecho, y su rostro se descompuso en una máscara de horror absoluto. Sus labios se abrieron, intentando decir algo, pero solo salían sonidos ahogados. «Yo». La expresión de su cara era tan perturbadora que la sangre pareció drenarse de su rostro. Una voz resonó, o quizás un pensamiento, en su mente: «No soy yo». Y de nuevo: «No fui yo». Jeomyong la observó, y por primera vez una duda real pareció surgir en él. «¿Vos también estás poseída por fantasmas?», le preguntó, con una mezcla de asombro y una pizca de temor. Jaeun, con la mirada perdida y temblorosa, solo pudo repetir: «No fui yo». «No fue yo», seguía Jaeun, temblorosa, mientras le mostraba a Jeomyong una especie de vasija sucia. Era un recipiente usado en lo que ella llamó un ritual de chivo expiatorio, una maldición con sacrificios, y lo peor es que lo habían usado contra él. La vasija, según ella, rebosaba de energía maligna y planeaba quemarla de inmediato. Jeomyong, con su habitual indiferencia, tomó la vasija. «¿Chivo expiatorio? ¿Qué es eso?», preguntó, y sin esperar respuesta, la estrelló contra el suelo. Jaeun, con los ojos bien abiertos y un grito ahogado, vio cómo la vasija se rompía, esparciendo arroz crudo, restos de una cabeza de gallina y sangre por todas partes. La sangre también salpicó sus manos, que ya estaban heridas. Horrorizada, le reclamó a Jeomyong: «¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo vamos a quemar así?». Él, con apenas un corte insignificante en la mejilla, respondió con una calma desconcertante: «Solo tenía curiosidad», y se fue, dejándola sola con el desastre y su incredulidad. Más tarde, ya vestido, Jeomyong le explicaba a la mujer misteriosa su fascinación por lo sobrenatural. «Es que es hipnotizante verlo en persona», le dijo. Mientras tanto, el pobre Seng-sik corría desesperado, creyendo que algo iba a devorarlo. De vuelta en el pueblo, en una reunión, los vecinos discutían el incidente con Seng-sik. «¿Así que el tío Seng-sik andaba con un cuchillo?», preguntó uno. Otro saltó indignado: «Dejen de mentir, nuestro Seng-sik jamás haría algo así, es demasiado bueno». Él, harto de la situación, le tomó la mano a Jaeun y levantó su brazo para mostrarles a todos la herida vendada. «Mira el corte del cuchillo», le soltó. Si no lo frenaba, la mataba a puñaladas. La sala quedó en silencio y alguien preguntó: ¿Y dónde está Seng-sik ahora?». Jeomyong le soltó que Seong-sik se había esfumado después de que le curó la mano a Jaeun. La jefa, No Sok-dae, se paró firme y dio la orden: «Traigan a Seong-sik para acá». Un aldeano se apuró a decir que sí, que lo iba a traer. Mientras tanto, Jaeun se acercó a Jeomyong con una preocupación que no podía disimular. «¿Y qué pensás hacer con todo lo que pasó en este pueblo?», le preguntó, con la vista fija en él. Pero otros aldeanos, leales a Seong-sik, saltaron a defenderlo ante la jefa. «Él no es así, lo están culpando a propósito», decían. Jaeun, ajena a la discusión, seguía aferrada a la idea de la justicia. «Cuando venga Seong-sik, ¿por qué no llamamos a la policía?», soltó, su voz apenas un hilo. Jeomyong la miró, sin emoción, mientras ella insistía: «Es intento de asesinato, tenemos que llamar a la policía». Pero en ese momento, su mirada se perdió en el vacío. Los ojos de Jaeun se abrieron desmesuradamente. No veía a la gente, sino a decenas de ojos blancos y agrietados que la observaban desde la oscuridad, rodeándola. Su mano vendada empezó a brillar con una luz rojiza. Era el pueblo, eran los fantasmas de los que tanto le había hablado, y sentía cómo la abrumaban. La jefa, viendo el terror en Jaeul y la energía sobrenatural que emanaba, le preguntó con calma: «Hija, ¿de verdad querés eso?». Jaeun dudó, con las manos apretadas contra el pecho, visiblemente alterada. «Ah, no,
dijo, con la voz temblorosa. Las cosas del pueblo las tiene que decidir la madre. Jeomyon la observaba de reojo, la curiosidad empezando a asomar en su rostro usualmente indiferente. La escena se trasladó al exterior, donde los aldeanos se habían reunido expectantes. Jeomyon se quedó a un costado observando a la jefa No Sokdae que hablaba con ellos. Una de las mujeres del pueblo protestaba, sin entender por qué se le estaba dando tanta importancia a lo que decía Jeomyon. ¿Por qué le crees a ese recién llegado?, le cuestionó a la jefa. No Sokdae la interrumpió, su voz cargada de una autoridad inquebrantable. ¿Qué hay que creer o no? A Seong-sik la madre le dio una oportunidad, pero no la tomó, y la madre lo devoró. Los aldeanos se quedaron helados, algunos negando con la cabeza, murmurando que la jefa no podía decir esas cosas, que Seong-sik seguro ya se había ido del pueblo. Pero No Sokdae no dio lugar a dudas. Yo también intenté y recé, explicó, su mirada severa. Perder la oportunidad que la madre le dio fue culpa de Seong-sik. Él debe recibir su castigo de la madre. El horror se apoderó de los rostros de los aldeanos, que no podían aceptar la terrible verdad que la jefa les revelaba. Uno de ellos, desesperado, gritó, «¡Deja de decir pavadas! ¡Ya debe haber dejado el pueblo!». No Sokdae, con la mirada perdida y desafiante, zanjó la discusión. Para el que había sido devorado, la madre no permitiría que se fuera. Mientras el caos reinaba entre los aldeanos, Eomyong, ajeno a todo, apagó su cigarrillo en el suelo, como si con ese gesto quisiera dejar atrás también el lío en el que estaba metido. Pero lo que no sabían es que Seong-sik no había ido a ningún lado. Atrapado en la oscuridad de las montañas, en medio de la nada, el hombre corría sin rumbo, tropezando y cayendo una y otra vez. Estaba desesperado, no entendía por qué, por más que intentaba, no podía salir de ahí. ¿Por qué sigo en la montaña? ¿Por qué no salí del pueblo?, se preguntaba con una angustia que le retorcía el estómago. La impotencia lo venció y se desplomó, golpeando el suelo con el puño mientras gritaba, frustrado, que le estaban haciendo esto a él. Ahí, tirado en la oscuridad, Seong-sik se dio cuenta. Había vivido toda su vida en ese lugar, siempre siguiendo las reglas de la madre. ¿Era este el pago? ¿Ser abandonado así por volverse un inútil? Lentamente, la verdad lo golpeó. «Ya entiendo», susurró, y con los ojos bien abiertos agregó, «ahora lo entiendo todo». Justo en ese momento, Jeomyong apareció entre las sombras. Seong-sik, golpeado y confundido, lo miró con la esperanza de que fuera un enviado, una señal de la madre. «¿La madre te mandó a buscarme?», preguntó, buscando un atisbo la respuesta. Jeomyong, impasible, solo le preguntó si lo podía llevar al pueblo. Tenía algo que hacer. Seong-sik, todavía bajo el efecto del encierro y el terror, le contestó que le iba a ser difícil. Él también tenía cosas que hacer, y era obvio que no podía moverse de ahí. La conversación no duró mucho más. Con una sonrisa cargada de desafío, Jeomyong levantó su hacha y sentenció: «Hablar de renacer en el paraíso es un lujo. Creo que primero debería ir al infierno». La amenaza era clara. Seong-sik, con la mente todavía algo nublada pero el cuerpo sintiendo el peso de cada golpe, le preguntó a Jeomyong por qué lo atacaba, si había algún rencor entre ellos. Jeomyong, sin inmutarse, le recordó con una sonrisa sarcástica que lo que había pasado esa misma mañana ya era motivo suficiente. Pero Seong-sik seguía en su propia realidad, pidiéndole que lo llevara de vuelta al pueblo y asegurando que la madre era quien había guiado a Jeomyong hasta él. Esto solo causó que Jeomyong se burlara más de su obsesión con la supuesta entidad. Jeomyong se puso más serio y le preguntó por qué no tuvo miedo esa mañana, cuando atacó a Jaen sin arma. Seong-sik, visiblemente aterrorizado, gritaba que no recordaba nada, que no sabía por qué no había sentido miedo. Esa escena le parecía tan entretenida a Jeomyong que lo llamó «señor miedoso». Encendió un cigarrillo, soltando el humo lentamente, y se mofó. «Verte así es demasiado divertido, ¿no? El dolor quema, ¿verdad?». Seong-sik, consumido por el terror y el dolor, soltó un grito desgarrador.
Jeomyong simplemente lo miró, preguntándose por qué no intentaba escapar. Mientras tanto, en otra parte del bosque, 2 aldeanos enviados por la jefa No Segde buscaban a Seong-sik. Uno de ellos comentó que el anciano no podía haber dejado las montañas y que sin duda lo encontrarían. De repente, un grito ensordecedor rompió el silencio de la noche. Los 2 hombres, con los ojos inyectados de un pálido brillo fantasmal, se miraron aterrorizados y sin pensarlo 2 veces, echaron a correr, el pánico dibujado en sus rostros. Jeomyong, todavía en el mismo lugar, observó la huida de los aldeanos con una expresión de sutil diversión. Dio media vuelta, alejándose de Seong-sik, quien seguía atrapado, suplicando y preguntando si la jefa del pueblo había enviado a Jeomyong, si todo esto era un castigo orquestado por ella. Jeomyong, con una sonrisa fría, se negó a darle el gusto, diciendo que Seong-sik estaba delirando, que nada de eso tenía que ver con la jefa ni era un castigo. Lo suyo era un juego personal. Seong-sik, aterrado y con el brazo sangrando, intentó gritar de dolor o de rabia, pero Jeomyong, rápido, le cubrió la boca con la mano. Le advirtió que no hiciera ruido, que si gritaba una vez más, las cosas se pondrían feas para él. Con un tono que no dejaba dudas, Jeomyong le propuso un trato. Iba a sacarle el hacha del brazo, pero si se atrevía a hacer un solo sonido, lo mataba ahí mismo. Le preguntó si entendía, y Seong-sik, asustado, apenas pudo asentir. Jeomyong cumplió, retirando el hacha y dejando al anciano tirado en el suelo, retorciéndose del dolor. Pero la tortura no terminaba ahí. Con una crueldad que le brillaba en los ojos, Jeomyong se agachó y le dijo que estaba impresionado por su aguante. Le señaló un árbol a lo lejos, ofreciéndole una salida. Si lograba llegar hasta ese árbol, lo dejaría vivir. Un trato perverso, una carrera por su propia supervivencia. «Listos, fuera», le dijo Jeomyong, y Seong-sik, con lo poco de fuerza que le quedaba, intentó ponerse de pie y arrancar a correr. Jeomyong lo vio, sorprendido por su voluntad de vivir, mientras el anciano, desesperado, pedía a gritos a la madre que lo salvara y castigara a ese hombre que se burlaba de ella. Seong-sik, arrastrándose, seguía intentando avanzar, repitiendo para sí mismo: «Un poquito más, un poquito más». Jeomyong, con esa sonrisa que ya conocíamos, se acercó para terminar la broma. «Pero», le dijo, «quizás te mueras antes de llegar». Seong-sik, con la cara bañada en sangre y terror, lo miró fijo. Había entendido. Vos sos un mensajero de la muerte», balbuceó. Jeomyong lo miró con desinterés. «¿Qué decís? Yo solo quería seguir jugando». Pero enseguida su mirada cambió. Además, agregó, «no soy el único que vino acá». En la oscuridad del bosque se empezaron a ver unas siluetas. Eran 2 aldeanos, uno de ellos con un bate en la mano. Se acercaron, con los ojos atentos, mientras uno decía: «El ruido vino de por acá, ¿no te parece?». El que llevaba el bate, que era Hyunsop, miró a Seong-sik en el suelo. «Hermano Seong-sik», comentó con un tono de burla, «parece que renaciste en el paraíso». Luego, como si nada, dejó caer el bate. «Y así nomás, se murió», agregó, como si hablara de algo sin importancia. Hyunsop se dio vuelta hacia su compañero, con una expresión de desprecio. Ya sabía que esto iba a terminar así desde que empezó a agitar ese cuchillo, le dijo, recordando la agresión de Seong-sik a Jaun. De repente, sin previo aviso, Hyunsop le dio un puñetazo fuerte a su compañero, que cayó al suelo con un gruñido. Hyunsop se inclinó sobre él. «Mostrá un poco de respeto por el difunto», le advirtió. El compañero, adolorido, apenas pudo responder. Perdón, hermano, entiendo». «Levántate», ordenó Hyunsop. «Tenemos que rezar y después llamar a la jefa del pueblo». El otro asintió. «Entendido». Mientras Jeomyong observaba la escena con una curiosidad helada, los 2 aldeanos se arrodillaron y empezaron a rezar, cubriéndose la cara, repitiendo la palabra rezar. La nariz del compañero de Hyunsop empezó a sangrar mientras lo hacían. Con las manos en alto, se mantuvieron en su rezo. Jeomyong los vio y pensó para sí mismo: «Van a darse cuenta enseguida de que le saqué el arma». Pensando en las complicaciones, Jeomyong se dio cuenta de que se había pasado un poco de la raya con su juego con Seong-sik. Con el hacha ensangrentada en la mano, entendía que la situación se había vuelto demasiado compleja. Mientras tanto, Hyunsop le avisó a la jefa No Sedok-dae por teléfono que habían encontrado a Seong-sik y que parecía haber sido asesinado. La orden fue clara: quemar el cuerpo para calmar su alma.
El compañero de Hyunsop, con la nariz sangrando, asintió, entendiendo que esto significaba hacer desaparecer toda evidencia. Heo-myung los observó desde lejos, una sonrisa ladeada en su rostro. Manipular la escena, destruir la evidencia, deshacerse del cuerpo. Eso es un crimen, ¿no?, pensó, sintiendo una mezcla de desprecio y diversión. Más tarde, ya caída la noche sobre el pueblo, Heo-myung caminaba tranquilamente por la carretera, silbando, como si nada hubiera pasado. Se encontró con Jae-en, que parecía estar esperando cerca de un árbol. «¿Qué haces acá?», le preguntó él. «Nada, solo fui al pueblo un rato». «¿Vos dónde estuviste?», respondió ella visiblemente incómoda. «¿Me estabas esperando?», insinuó Heo-myung. «¿Esperando? No, para nada. Solo tenía la cabeza llena de cosas y salí a despejarme», replicó Jae-en, con las mejillas sonrojadas. «Pero, ¿te pasó algo bueno? Estabas sonriendo». Heo-myung le señaló con un dedo, con esa sonrisa fría de siempre. «Seguro te dio alegría verme». «¿Qué? ¿Qué decís?». Jae-en estaba cada vez más nerviosa. «En serio, ¿qué hacías acá?», insistió él. «Solo me preguntaba lo rara que me habré visto», dijo ella con la mirada perdida. «No fue raro, no pude ni llamar a la policía. Qué extraño, ¿no? No pude llamar a la policía». La expresión de Jae-en se contorsionó en una mezcla de miedo y confusión, como si la influencia de la aldea aún la tuviera atrapada, dejándola incapaz de actuar libremente, mientras una gota de sudor frío le caía por la sien. Contorsionó en una mezcla de miedo y confusión, como si la influencia de la aldea aún la tuviera atrapada, dejándola incapaz de actuar libremente, mientras una gota de sudor frío le caía por la sien. Heo-myung la observaba con una sonrisa enigmática y ella, incómoda, le dijo que se iba a casa. Él respondió, casi con una burla, que no había pensado eso, y luego, con un tono más serio, le dijo que cada uno tenía sus propias circunstancias, tanto ella como él. Jae-en le agradeció, pero en su mente una pregunta aterradora la perseguía. ¿Había visto bien? ¿Era posible que el espíritu del difunto Seong-sik estuviera adherido a Heo-myung? La imagen fantasmal de Seong-sik detrás de él confirmó sus peores sospechas. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, el fuego crepitaba con fuerza. Hyunsop, junto a otro aldeano, estaban cremando el cuerpo de Seong-sik. Por teléfono, Hyunsop le confirmaba a No Seok-dae que todo iba según lo planeado, el cuerpo se quemaba bien y se encargarían de cubrir todo prolijamente. Sin embargo, el compañero de Hyunsop no pudo evitar preguntar, con una sombra de duda, ¿de verdad fue voluntad de la madre que Seong-sik fuera asesinado? Hyunsop, con una mirada fría, lo interrumpió y le advirtió que no debían plantar semillas de duda. La jefa había sido clara. Una vez que el cuerpo se redujera a cenizas, debían subirlas a la colina y esparcirlas desde un punto donde se pudiera ver todo el pueblo. A pesar de las órdenes, el compañero no pudo contenerse y preguntó directamente a Hyunsop quién creía que había matado a Seong-sik. «Ese tipo nuevo del pueblo, ¿no? Creo que fue ese bastardo», insinuó. La respuesta de Hyunsop fue agarrarlo del cuello con fuerza, repitiendo la misma advertencia: «No plantemos semillas de duda». Para rematar la conversación, y como si nada grave hubiera pasado, le propuso un plan para después. «¿Qué te parece si comemos panceta y soju más tarde?». Lejos de la aldea, en lo que parecía ser un antiguo templo, un anciano monje recibía una llamada telefónica. Con el ceño fruncido y una expresión de profunda preocupación, preguntó al que estaba del otro lado: «¿Quién era? ¿Quién es el que escapó de mis ojos?». La luz en la sala se tornó rojiza, iluminando una estatua de Buda, como si la presencia de Heo-myung hubiera perturbado algo mucho más grande y antiguo. Aún absorto en la visión, el monje buscaba respuestas, rogando ver el rostro de quien había cometido actos imperdonables contra un hijo de la madre. Una luz rojiza inundó la sala mientras una visión se le vino encima. Se le reveló la imagen de Seong-sik empuñando un cuchillo y con una sonrisa ensangrentada, mientras las caras distorsionadas de los espíritus que atormentaban el pueblo danzaban a su alrededor. También presenció, como si estuviera allí, el ritual sangriento que invocó a la madre, viendo su rostro sonriente y perturbador. Se preguntó si la madre lo había desechado, y por qué esa verdad se le había escapado por tanto tiempo. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, Ha-un caminaba sola. Un aldeano, con una sonrisa incómoda, le ofreció llevarla a casa. Ella insistió en que estaba bien,
que no había peligro entre la gente del pueblo. Él insistió, diciendo que era peligroso andar sola de noche y que lo acompañara. Cuando ella se resistió un poco, él se hizo el desentendido. ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué hice de malo? Jaun, sintiéndose incómoda y presionada, terminó pidiendo disculpas, cediendo una vez más a la extraña influencia del pueblo. Mientras Jaeun intentaba zafar de la situación, su propio padre la acorralaba. Le recordaba que el hermano se ponía triste si ella actuaba así, y que no se olvidara de lo que él ya le había dicho. El padre insistía, incluso agarrándola del brazo, que el hermano se había comprometido a cuidarlos a ambos. Jaeun, sintiéndose cada vez más incómoda, le suplicó que parara, que todo eso la ponía mal. Pero él no le dio bola, se puso la cara de pocos amigos y de un momento a otro le gritó: «¿Por qué vos, desgraciada?». Con una escoba en la mano la amenazó: «Te juro que la próxima vez que te agarre estás muerta». Jaeun lo miró con horror. Pero el padre, de repente, cambió de actitud. Jaeun intentó calmarlo preguntándole cómo había llegado hasta ahí. Él, con una inocencia extraña, le dijo que solo quería galletitas de chocolate y que necesitaba su permiso para comerlas. Jaeun, con una sonrisa forzada y un toque en su mejilla, le aseguró que sí, que podía comer una y que por supuesto le daría permiso. Mientras tanto, Geomieng, con su habitual aire de indiferencia, se paseaba por el pueblo bajo la penumbra de la noche. Se detuvo, viendo algo en el suelo, y con una patada casual preguntó qué había enterrado ahí. Una voz, que parecía ser la de Jaeun, le respondió que no tenía idea. Geomieng siguió su camino, pensando para sí mismo que colarse así estaba un poco mal, pero que igual era divertido, ¿no? Al pasar por una de las casas, se preguntó si ella estaría ahí, pero rápidamente desechó la idea. Como sea, necesito lavarme y dormir, se dijo, su mente ya en otra cosa. En otro lado del pueblo, el padre de Jaeun estaba completamente alterado. Apoyó la cabeza contra una puerta cerrada, golpeándola y preguntando a los gritos si había alguien adentro. «¡Estás adentro!», vociferó, desesperado. «¿Por qué no abrís la puerta? Si estás ahí, ¿por qué no abrís?». Contra una puerta cerrada, golpeándola y preguntando a los gritos si había alguien adentro. «¡Estás adentro!», vociferó, desesperado. «¿Por qué no abrís la puerta? Si estás ahí, ¿por qué no abrís?». En medio de la noche, Geomiong se topa con la esposa de Songsik, que, en un estado de histeria, también golpea la puerta y pregunta por su marido. Él, con una calma que desentona con la desesperación de ella, le pregunta qué le pasa y si sabe la hora que es. La mujer lo ignora, gritando una y otra vez por Songsik. Geomiong, con una media sonrisa, le responde que cómo podría saberlo él. La mujer lo mira, confundida y con los ojos casi vidriosos, preguntándole por qué sonríe. Él, sin borrar su sonrisa, le explica que su comportamiento le parece muy gracioso. La anciana se enoja, exigiendo saber qué es lo divertido. Geomiong le señala que hay una persona herida de cuchillo y ella insiste en que no fue su marido, lo que le parece descarado y ridículo. La mujer, furiosa, lo agarra del cuello y le grita: «Mira a este descarado, ¿qué te hace pensar que vos sos la víctima?». Geomiong, con una frialdad que asusta, le pregunta si viene a él porque la otra mujer está gravemente herida. Después, con un movimiento rápido, le agarra la muñeca y le tuerce el brazo, haciéndola gritar. «Que seas más grande no significa que seas un adulto, ¿verdad?», le dice. «Tu marido se volvió loco y anduvo con un cuchillo, con clara intención de matar. Si hubiésemos reaccionado un segundo después, tanto esa mujer como yo podríamos haber muerto». La mujer, ahora dolorida y asustada, se disculpa, con lágrimas en los ojos, diciendo que fue ignorante y que siempre trabajó en el campo, actuando de forma tonta. Pero, aún así, le suplica a Geomiong que le diga dónde está su marido. Él, con un tono casual, le responde que no sabe, que ya no estaba cuando él salió de la casa. La anciana, desconsolada, se lamenta a los gritos sobre el paradero de su esposo, mientras Geomiong la mira con una sonrisa de pura satisfacción en su rostro. Geomiong, dejando a la pobre anciana sumida en su desesperación, se retiró a uno de los baños de la aldea. Mientras se refrescaba, su mirada se encontró con su propio reflejo en el espejo, pero algo más llamó su atención: una silueta inquietante, con ojos brillantes, espiando por la ventana. Rápidamente, se acomodó el pelo y se lanzó hacia la ventana, pero cuando se asomó, no encontró nada.
Una extraña sensación lo invadió, como si algo realmente grande hubiera estado allí, y se preguntó si solo estaba siendo demasiado paranoico. Mientras tanto, la noche avanzaba y la desesperación de la esposa de Seong-sik crecía. En la cama no podía conciliar el sueño, atormentada por la incertidumbre y la imagen de sangre en su mente, preguntándose si era de su marido. ¿Dónde se habrá metido ese viejo?, se decía, incapaz de entender lo que había pasado. Lejos de su angustia, en las profundidades de la montaña bajo la luna creciente, 2 aldeanos se encargaban de un macabro ritual. Con la orden directa de No Sek-dae, la jefa del pueblo, cremaron el cuerpo de Seong-sik, esparciendo sus cenizas mientras uno le deseaba descanso eterno. Hablando por teléfono con la jefa, confirmaron que estaban despidiendo a Seong-sik. La jefa les recalcó una cosa muy importante: nadie debía saber que lo habían encontrado. Para el pueblo, Seong-sik simplemente había desaparecido, y así debía ser. Al día siguiente, con la luz del sol, Heo-myung se encontró con Jae-un en el salón del pueblo. Ella, algo sorprendida, le preguntó qué hacía allí tan temprano. Heo-myung, con su habitual tono despreocupado, le devolvió la pregunta con otra. ¿Y vos, Jae-un, no sentís curiosidad? ¿Qué pensás que le pasó al hombre que te hirió y se fue? ¿Y cómo habrá reaccionado la madre del pueblo? Jae-un, un poco incómoda, no supo qué decir, solo asintió lentamente. Mientras tanto, en el salón, un anciano monje, en medio de los aldeanos, empezó a relatar la historia oficial. Explicó cómo Seong-sik, después de atacar a Hyun-sop con un cuchillo, había ignorado una última oportunidad que le había dado la madre. Dijo que luego hirió a Jae-un y huyó a las montañas. El monje afirmó que ellos, junto a Hyun-sop, habían buscado incansablemente por toda la montaña, pero que Seong-sik había desaparecido sin dejar rastro. Pero la farsa no duró mucho. De repente, la esposa de Seong-sik, con el rostro desfigurado por el llanto, estalló. «¡Claro que no lo encontraron!», gritó, con el corazón roto. «¡Ustedes lo quemaron! ¡No es cierto!». Su acusación resonó en el silencio, exponiendo la cruel verdad que los aldeanos intentaban ocultar. La mujer, desesperada, les reprochó por remover el dolor, por empeorar las cosas, y los acusó directamente. «Ustedes lo mataron, ¿verdad?». Los aldeanos se encogieron. Algunos apartaron la mirada, otros bajaron la cabeza. Hyun-sop, en particular, parecía visiblemente incómodo. Solo Eumeng, impasible, esbozó una sonrisa sutil, como si disfrutara del caos que había ayudado a sembrar. Jae-on, que había estado observando la escena, no pudo evitar notar la mirada de Eumeng y un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en su expresión le confirmaba que la verdad era mucho más oscura de lo que decían. Eumeng, visiblemente molesto por el circo, se preparó para irse. «Ya es suficiente, me voy», dijo, pero la esposa de Seong-sik, con los ojos llenos de rabia y dolor, lo detuvo en seco. «Ah, sí, lo mataste y ahora te escapás, ¿no?», le gritó, acusándolo directamente del asesinato de su marido. Eumeng, sin inmutarse, le preguntó si lo acusaba de asesinato solo por un poco de sangre en su cuello, algo que claramente era un delito grave. Fue entonces cuando Jae-on, con una venda en la mano, intervino para defenderlo. Explicó que la sangre no era de Seong-sik, sino de él mismo. Resulta que Eumeng la había protegido a Seong-sik cuando éste la atacó, y al forcejear, la uña de Seong-sik lo había arañado. Seguramente así le quedó la sangre, explicó, mostrando su propia mano vendada como prueba de la agresión. La explicación de Jae-un sonó convincente para algunos. El anciano monje, que estaba ahí, asintió y le dijo a la esposa de Seong-sik que no acusara tan duramente al recién llegado. Sugirió que todo podía ser un truco de espíritus malvados y que él rezaría a la madre esa misma noche para averiguarlo. Además, dijo que Hyun-sep y otro aldeano, Seoko, irían a buscar a Seong-sik de nuevo a la montaña. Con esas palabras, el anciano monje, con una sonrisa tranquilizadora, disolvía la tensa reunión, pidiéndole a todos que volvieran a sus tareas. Mientras tanto, lejos de la aldea, en la ciudad, el ambiente en la comisaría no era mucho mejor. El jefe de policía estaba furioso, reclamando a su equipo por la falta de progreso en el caso, a pesar de que la noticia ya había salido en todos lados. La presión era enorme. El detective, a quien se había confiado el caso por su experiencia en situaciones similares, intentó justificar la investigación pública como una estrategia para detener el ciclo de asesinatos. Pero al jefe ya no le importaba.
Llevaban 10 días sin avances reales, solo grabaciones de cámaras de seguridad que no mostraban a nadie con la misma ropa, haciendo que rastrear al culpable fuera casi imposible. La frustración era palpable, la presión externa los estaba volviendo locos. El jefe, con la cara tensa, los presionaba una vez más. ¿Nadie con la misma mochila? ¿En serio? ¿En serio? ¿No encontraron a nadie así? Los detectives respondieron que sí, que habían empezado por ahí, pero hasta ahora nada. El jefe solo pudo gruñir, sigan buscando, y los despidió con un ademán. Ya en sus escritorios, uno de los detectives le comentó al otro, «Che, ¿cómo te animás a pararte así frente al jefe?» El detective, indiferente, se acomodó. El otro siguió, «¿No deberíamos al menos interrogar a la víctima, la estudiante?» El detective lo miró, serio. «Esa piba perdió a sus viejos hace solo 10 días, y vos querés interrogar a una pendeja de 15. Además, cuando ella llegó, todo había terminado. ¿Qué podría saber?» Pero el caso dio un giro inesperado cuando una oficial llegó con una joven, claramente angustiada. Era la familia de una de las víctimas y venía con información. Con lágrimas en los ojos, la chica reveló que su papá tenía un segundo auto que ahora no estaba. Creía que el asesino se lo había llevado. El detective escuchó. Un sudor frío le corrió por la sien. ¿2 autos? Esa era una pista nueva y muy importante. Mientras tanto, lejos de la ciudad, Geo Myung se acercaba a un viejo portón. Había algo raro en el ambiente, una silueta oscura parecía observarlo desde la distancia, pero él siguió adelante, ajustándose una pulsera en la muñeca antes de abrir la reja. Adentro lo esperaban el anciano monje y otros. Estaban discutiendo sobre alguien, quizás el mismo, que no tenía una rutina clara, haciendo difícil seguirle los pasos o buscar en su casa. El monje, pensativo, asintió. Sí, ya lo estuvimos observando por varios días. Luego, la conversación se desvió hacia un tema más oscuro, las maldiciones. Si nos golpea una maldición, ¿no es especialmente peligroso para nuestros corazones?, preguntó uno. El monje, mientras sacaba un cigarrillo, asintió gravemente. Sí, en nuestra aldea no importa cuán mal se lance una maldición. Dejó la frase en el aire, el peso de sus palabras llenando la habitación. Algo grave se cernía sobre el pueblo. La propia maldición podía llevarte a colgarte, a cortarte o a quemarte vivo. La voz del anciano monje resonaba en la habitación mientras les decía que los fantasmas podían atormentarte hasta que te quitaras la vida. Los aldeanos, intrigados, preguntaron quién había lanzado la maldición y si la madre le había mostrado algo. El anciano monje asintió. La madre le había revelado que Seon-sik había lanzado una maldición. Hyun-seop, con una mueca, preguntó si por eso habían ordenado registrar la casa de Seon-sik y remarcó que él ya había dicho que era Seon-sik el culpable. Pero el anciano monje aclaró que la madre no les había mostrado sobre quién había sido lanzada la maldición. ¿Y qué razón tendría Seon-sik para hacerle eso al chico nuevo?, preguntó, deseando que no fuera alguien de su propio pueblo. Les insistió en que empezaran buscando al forastero, convencido de que alguien lo había acorralado. Hyun-seop, visiblemente incómodo y con el sudor goteándole por la frente, preguntó si no había forma de bloquear una maldición. La respuesta del anciano monje fue contundente. Sí, la hay. Si vos siempre mantenés la intención de matar, podés bloquear la maldición. A pesar de que la idea les sorprendió, el anciano monje se rió con nerviosismo tratando de calmar la tensión. «No encontró Seon-sik la paz eterna», dijo, pero su tono cambió de golpe al insistir. «Empiecen buscando al chico nuevo. Es seguro que a Seon-sik lo mataron». Antes de enviarlos, les dio a cada uno una caja de bebidas energéticas. Así, Hyun-seop y el otro aldeano se adentraron en el camino que salía del pueblo, cada uno con su caja. El paisaje de montañas y árboles los rodeaba, mientras uno de ellos comentaba sobre la buena calidad de las bebidas. «¿Cuánto vale esto?», se preguntó el otro, observando el contenido de la caja. Caminando bajo el sol, uno le preguntó al otro si querían ir a algún lugar lindo ese día. «Vamos», respondió el otro, sus ojos reflejando una determinación oculta, quizás más allá de solo buscar. Mientras tanto, lejos de la aldea, en un mini mercado urbano, Geo Meng compraba algo y 2 paquetes de cigarrillos.
El cajero le dijo el total, 98.000 wones. Geomeng, revisando su riñonera, pensó con cierto asombro si se había gastado toda la plata que tenía guardada. Con calma, extrajo un fajo de billetes y se lo extendió al cajero, quien lo miró con los ojos bien abiertos. «Ah, sí», respondió el empleado, algo aturdido. Después de pagar, Geo Myong salió del minimercado con su valija, dejando al cajero aún procesando lo que había visto. En cuanto Geo Myong se fue, el cajero descolgó el teléfono, visiblemente impresionado. «Che, mira quién acaba de venir al local, un tipo con un fajo de plata». Luego, con la mano apoyada en el mostrador, agregó, «No sé, es alguien que nunca vi antes». El tipo del minimercado no fue el único en darse cuenta. Rápidamente, la plata que Geo Myong estaba gastando llamó la atención de gente con otras intenciones. Mientras tanto, en la ciudad, el detective y su compañero estaban volviendo a la comisaría. No estaban nada contentos, pero el caso de los asesinatos estaba dando un giro. La hija de una de las víctimas había revelado que su padre tenía un segundo auto, y este había desaparecido. Lo más raro era que el auto resultaba ser trucho, lo que llevó al detective a pensar en la posibilidad de un ajuste de cuentas, un asesinato por venganza. Lejos de la comisaría, Geo Myong se movía por la ciudad con su valija, buscando un taxi. En un momento se dio cuenta de que lo seguían. No era solo la policía, sino también un grupo de tipos liderados por un grandote que había estado atento a sus gastos. Al mismo tiempo, en otro taxi, Hyun-sop y otro aldeano del pueblo de Gwichen-ri, enviados por el anciano monje, también lo habían encontrado. El compañero de Hyun-sop se sorprendió. «¿Ya llegamos?» Pero Hyun-sop, con una mirada en el espejo retrovisor, solo dijo, «Ahí está, vamos». Geo Myong, consciente de la situación, no intentó escapar. Al contrario, se metió en un callejón y soltó la valija con una sonrisa, como invitándolos a pasar. «Che, ¿querés que juguemos acá?», les dijo. Los tipos se le acercaron, exigiendo la valija, pero Geo Myong, imperturbable, les ofreció una salida. «Si me dejas la bolsa, te dejo ir». El líder de la banda no pudo evitar sentirse incómodo frente a la calma de Geo Myong. «Los pibes de hoy en día dan miedo», pensó, mientras Gemas, sin decir una palabra más, se preparaba para el inevitable enfrentamiento. Geo Myong no esperó. En un abrir y cerrar de ojos, ya le había agarrado al cuello al líder de la banda, que ni tiempo tuvo de reaccionar antes de sentir una serie de golpes directos a la cara y el cuerpo, hasta caer al piso. Desde el suelo, el grandote, aturdido, les gritó a sus muchachos que atacaran a ese maldito. Pero Geo Myong ya estaba encima de él, dándole una paliza mientras miraba a los otros tres. «¿Ahora quieren ser ustedes los que terminen así?», les preguntó con una sonrisa burlona. Los pibes se pusieron nerviosos y uno de ellos sacó un cuchillo. «Ah, ¿vamos a ponernos serios ahora?», ironizó Geo Myong mirando el arma. Pero justo en ese momento, una voz fuerte interrumpió la escena. «¡Atención!», gritó un hombre musculoso que acababa de llegar al callejón. Los jóvenes lo miraron extrañados, preguntándole quién era y que se fuera. El tipo los observó con seriedad. «Soy alguien que no puede simplemente ignorar esto», les dijo. Y luego, para sorpresa de todos, sacó una credencial. «Sí, soy policía». El detective, con la situación bajo control, les explicó a los delincuentes que estaban cometiendo un asalto grupal agravado. Acto seguido, se giró hacia Geo Myong, que convenientemente estaba en el suelo al lado del líder golpeado. «Disculpe, señor, ¿bajo qué amenaza estaba usted?», preguntó el oficial. Sin dudarlo, Geo Myong respondió con una inocencia falsa que intentaron robarle con un arma. «Son 2 o más personas con armas», repitió el detective, sumando la evidencia mientras miraba a los ladrones. «Todos ustedes están arrestados por robo agravado». Mientras los otros miembros de la banda intentaban entender qué estaba pasando, uno se abalanzó contra Geo Myong, pero el detective lo interceptó al instante, comenzando a esposarlo mientras recitaba los derechos legales. Geo Myong, con una sonrisa apenas perceptible, se levantó con toda la calma del mundo, agarró su valija de rueditas y empezó a caminar hacia la salida del callejón. «¿A dónde va, víctima?», le preguntó el detective, todavía ocupado con los delincuentes. Pero Geo Myong ya se había ido, dejando el caos detrás y la mirada incrédula de los que quedaban. Del callejón. «¿A dónde va, víctima?», le preguntó el detective, todavía ocupado con los delincuentes. Pero Geo Myong ya se había ido, dejando el caos detrás y la mirada incrédula de los que quedaban. Mientras tanto, bajo la oscuridad de la noche, un grandote y su secuaz se acercaban sigilosos a una casa tradicional.
El más chico se subió a los hombros del grandote y en un salto cruzó la reja que protegía la entrada. Una vez adentro, se apresuró a abrir el portón, invitando a su jefe a entrar. «Busquemos bien por todos lados», ordenó el grandote. Y el secuaz, ya dentro de la casa, empezó a revisar con apuro, dejando un rastro de cajones abiertos y objetos desordenados. Lejos de ahí, en la ruta, Geo Myong viajaba en un auto. Con un gesto pensativo, se ajustó una pulsera en la muñeca. Había algo en el ambiente que no le cuadraba. Una mala espina lo invadía. «Esto no me gusta nada», se dijo para sí mismo. De vuelta en la casa, la frustración se hacía palpable. El grandote, con sudor en la frente, no encontraba lo que buscaba. «Maldita sea, ¿por qué no está acá?», se quejó. «Debería estar con ese infeliz. No hay nada más». Agarró a su secuaz por el cuello, molesto por el desorden. «¿Ya volvió ese tipo?», preguntó el secuaz, asustado. El jefe lo regañó por andar esparciendo rumores y por no ser más cuidadoso al buscar. «¿Por qué no rompiste la puerta si ibas a hacer este quilombo?», le cuestionó. «Lo voy a dejar todo impecable», prometió el secuaz, con una sonrisa nerviosa, mientras el grandote lo soltaba. «Se nos acaba el tiempo», le respondió el jefe, llamándolo estúpido. «Deja todo exactamente como estaba antes de que entráramos». Mientras el secuaz asentía, afuera, en la ruta, un auto se acercaba lentamente. El conductor, con los ojos en el camino, se preguntó: «¿Eh? Parece que está pasando algo más adelante». Geo Myong, que venía tranquilo en el asiento trasero, le pidió al taxista que frenara un toque para ver qué onda con la movida que se veía más adelante y, de paso, prenderse un pucho. Al costado de la ruta, las luces rojas y azules de la policía y los rescatistas ya lo dejaban claro. Estaban sacando un auto del agua. El detective, que ya estaba ahí, viendo la escena, no entendía cómo habían dado con el vehículo, considerando que no había cámaras en 1 kilómetro a la redonda. Mientras él se comía la cabeza, un agente le pidió a Geo Myong que no se acercara demasiado a la zona, a lo que él respondió con su calma habitual, asintiendo mientras le daba una calada al cigarrillo. Después de un rato, Geo Myong preguntó si ya podían seguir. El chofer seguía medio intrigado con el auto que habían recuperado, pero no le dio más importancia. «¿Vas para Gwich'en-ri?», preguntó el taxista. «Sí», contestó Geo Myong, con una mirada enigmática. De golpe, le tocó el hombro al conductor y le pidió que esperara un segundo más. «Solo 30 segundos», le dijo. Mientras tanto, en la escena del rescate, el detective seguía sin entender cómo habían hallado el auto. Su instinto le decía que había algo raro, que no cuadraba con la falta de cámaras en la zona, y esa sospecha lo carcomía. De vuelta en el taxi, Geo Myong soltó una risa que no era de alegría, sino de esas que te ponen la piel de gallina, de alguien que sabe más de lo que dice o que disfruta del caos ajeno. Su sonrisa, oculta a medias por su mano, era la de un estratega que mira su jugada desde lejos. Mientras el taxi arrancaba de nuevo, dejando atrás la movida policial, la escena se trasladó a la casa tradicional donde el líder de la banda había irrumpido antes. El secuaz, que seguía ahí, se quejaba a viva voz mientras limpiaba el desorden. «Che, ¿por qué tengo que limpiar la casa de este gil si ni la mía limpio?», refunfuñaba, aunque en el fondo sabía que no le quedaba otra. Y así, el taxi, con Geo Myong adentro, siguió su camino por la ruta, directo hacia Gwich'en-ri, el pueblo donde todo había empezado y donde, claramente, todavía quedaban muchas cuentas pendientes. El taxi que llevaba a Geo Myong finalmente llegó a las afueras de Gwich'en-ri. Allí se encontró con Jaeun, quien comía un helado. Ella, sorprendida, le preguntó dónde había estado y por qué llevaba una valija. Geo Myong le explicó que había ido a la ciudad a comprar unas cosas que necesitaba para vivir en el pueblo, ya que no tenía nada. Antes de que el taxi se fuera, le entregó una bolsa a Jaeun sin decirle qué contenía. Jaeun, curiosa, vio que eran golosinas y snacks de la ciudad. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, el secuaz del líder de la banda, el mismo que había estado limpiando la casa allanada, se acercó a la jefa No Sok-de. Le informó que no había encontrado nada de lo que buscaban, lo que no sorprendió a la anciana. Pero la conversación tomó un giro oscuro cuando No Sok-de preguntó por Seong-sik. El secuaz, con evidente incomodidad, detalló que las heridas de Seong-sik parecían haber sido hechas con un hacha o alguna herramienta similar.
Al escuchar esto, el rostro de No Sok-dae se desfiguró en una risa escalofriante, con sus ojos brillando de forma antinatural, una manifestación de la madre que la poseía o controlaba. El secuaz, visiblemente asustado, sudaba frío. La jefa, volviendo a su semblante normal, se quejó de la persistencia de alguien antes de exigir saber dónde estaba Hyun-sop. El secuaz explicó que lo había mandado a terminar de limpiar la casa. Con una mirada fija y la misma expresión perturbadora, No Sok-dae le ordenó que le trajera a Hyun-sop de inmediato. Casi al mismo tiempo, Heo-myung llegaba a la casa que había sido allanada. Encendió la luz y mientras arrastraba su valija, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Un objeto estaba roto, desparramado. Sus ojos se fijaron en los restos y su rostro se tensó al comprender. Alguien había entrado en la casa. ¿Quién se atrevió a invadir ese lugar? Coincidentemente, en otra parte del pueblo, el mismo secuaz que había hablado con No Sok-dae, ya cansado, estiró los brazos. «Ah, por fin puedo irme a casa», dijo, cerrando la puerta tras de sí, ajeno a que Heo-myung acababa de poner un pie en la casa que él acababa de limpiar. Mientras tanto, en la casa de Heo-myung, el secuaz del líder de la banda seguía limpiando todo el desastre del allanamiento. De repente, escuchó la puerta abrirse. El corazón se le aceleró. ¿Habría vuelto su jefe? O peor, ese tipo al que habían estado buscando. Se asomó con cautela, solo para ver un par de sandalias en la entrada. Heo-myung entró con una calma inquietante, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. A medida que avanzaba, sus ojos se encendieron con un brillo antinatural, como si estuviera viendo más allá de lo obvio. El secuaz, oculto, lo espiaba. El susto fue tan grande que no pudo contener un grito al verlo claramente. «¿Quién sos vos?». Sin mediar palabra, Heo-myung se abalanzó. El secuaz apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir un golpe seco que lo hizo caer. Intentó arrastrarse y escapar, pero Heo-myung era demasiado rápido. Lo alcanzó en un instante, lo levantó y, con un golpe certero, lo arrojó lejos. Heo-myung se acercó al secuaz que ahora gemía de dolor en el suelo. «¿Fuiste vos el que entró a mi casa?», preguntó con una voz tan fría que helaba. El secuaz, aturdido y asustado, solo pudo balbucear, incapaz de articular una respuesta. Heo-myung, impaciente, reforzó su agarre en el cuello del hombre, quien solo atinaba a quejarse sin poder responder. «¿Me dudaste después de escuchar a esa vieja? ¿No te gustó lo que dijo?», preguntó Heo-myung, con un tono que mezclaba desinterés y amenaza. Se sentó sobre el secuaz, inmovilizándolo por completo. Luego volvió a ahogarlo, dejando claro quién tenía el control. «¿Entraste a mi casa cuando no estaba y después la revisaste como si nada? Eso no está bien, ¿sabes?», continuó, con una calma espeluznante. «Eso es un crimen, ¿entendés? Un crimen». Una sonrisa helada apareció en el rostro de Heo-myung, mientras el secuaz seguía sin poder articular palabra, solo asfixiándose. Mientras tanto, bajo la luz de la luna llena, en algún lugar remoto, la policía trabajaba. Habían logrado recuperar el auto que Heo-myung había dejado en el agua. El detective y su compañero se preguntaban qué más podrían encontrar de un vehículo tan destrozado, y discutían si el sujeto lo había abandonado sabiendo que no había cámaras cerca. Parecía que la investigación volvía al punto de partida, y el detective sentía que para avanzar debían indagar más en el motivo por el que se había usado ese auto para escapar. Frustrado, el detective se estiró el cuello, reflexionando sobre el misterioso tipo que los estaba volviendo locos. De vuelta en la extraña y familiar Wichenri, la noche también cubría la aldea. Afuera de una de las casas, algunos aldeanos se movían con una extraña inquietud. Hyun-sop, el mismo que había ayudado a encubrir el asesinato de Song-sik, se acercó a un hombre grande que parecía ser el líder de la banda. «¿Estás acá para ver al líder?», preguntó el grandote. «Sí, está adentro», respondió Hyun-sop. «Sí, está. Entonces, por favor, anda a atender tu trabajo», dijo el grandote, dándole paso. Hyun-sop entró a la casa. Adentro lo esperaba la jefa del pueblo, No Sok-dae, con su rostro arrugado y serio. «Líder, he venido», dijo Hyun-sop. «Sí, ¿qué pasa?», respondió No Sok-dae con voz monótona. Hyun-sop dudó un momento, visiblemente incómodo. «Tengo algo que contarte», empezó.
¿Por qué dudas?, lo apuró la jefa. Voy a darle algo a madre, alcanzó a decir Hyun-sop con una expresión preocupada, mientras No Sok-dae lo observaba con una mirada perturbadora. No Sok-dae, con esa misma mirada que generaba escalofríos, le dio una palmada en el hombro a Hyun-sop. Buena idea, bien pensado, le dijo, antes de ordenarle que se quede adentro. Hyun-sop asintió, pero antes de entrar hizo una llamada rápida. La jefa, por su parte, ya estaba al teléfono con alguien llamado señor Park, pidiéndole amablemente que se acercara a su casa. Algo se estaba gestando, y su sonrisa no era tranquilizadora. Mientras tanto, en lo que parecía ser una parte más remota del pueblo, Heo Myung seguía encima del secuaz que había invadido su casa, ahogándolo con una mano. El tipo apenas podía respirar, con los ojos desorbitados por el miedo. «¿Entendés, no? Un crimen es un crimen», le dijo Heo Myung con una sonrisa fría. El secuaz se retorcía y Heo, sin soltarlo, le preguntó con una calma inquietante, «¿No querés vivir?». Luego aflojó un poco la presión, permitiéndole respirar con dificultad. «No tengo intención de lastimarte», le aseguró, antes de añadir la verdadera amenaza. «Pero si volvés a entrar a mi casa así, esto no va a terminar bien». Finalmente, con un movimiento brusco, lo soltó. «Si entendés, reacciona y andate de acá», sentenció. Apenas el secuaz cayó al suelo, el líder de la banda, ese grandote imponente, apareció en escena. «¿Qué estás haciendo, idiota?», le espetó a Heo Myung, aunque el que estaba en el piso era su secuaz. Heo Myung se enderezó, limpiándose una comisura de la boca con el pulgar, una mancha de sangre apenas visible. Con una risa nerviosa y una expresión de fastidio, se acomodó la mochila. «Estos tipos realmente me están volviendo loco», comentó, como si nada. Lejos de esa tensión, en otra casa del pueblo, Ja-eun y su padre compartían un momento más tranquilo. El hombre, con una galleta en la boca, la saboreaba con gusto. «Papá, ¿está rica?», le preguntó Ja-eun. «Es mía», respondió él, de manera juguetona, y ella rió. «Ay, dije que la iba a agarrar», bromeó Ja-eun, antes de decirle que comiera despacio. Pero la diversión no terminó ahí. Ja-eun sacó una barra de chocolate de su bolsa. «Todavía queda esto», dijo. Los ojos del padre se iluminaron y como un niño extendió la mano. «Dame, quiero comer». Ja-eun, con una sonrisa pícara, le recordó. «Papá, me compraste los chocolates a mí, ¿te acordás?». Y para rematar, sentenció. «Bueno, este es mío». Mientras tanto, otro personaje, Min-soo, volvía a la tienda de su mamá, que también era el negocio del pueblo. Apenas entró, su mamá le preguntó dónde andaba, y él respondió que venía de terminar un trabajo con el líder de la banda. Pero lo que le preocupaba a Min-soo no era el trabajo, sino una sola pregunta. ¿Vino Ja-en hoy? Su mamá, algo molesta, le dijo que dejara de preguntar por ella y se fijara en su propia madre. Min-soo insistió, notando que Ja-en no lo llamaba. La mamá le dijo que Ja-en había estado ahí hacía solo 10 minutos. Esto pareció encender algo en Min-soo. Soltó un gruñido, tiró la comida que tenía en la mano y salió corriendo de la tienda, dirigiéndose a casa de Ja-en. Su mamá le gritó, pero él ya no la escuchaba. Estaba furioso, creyendo que Ja-en lo estaba evitando. En su carrera, se cruzó con un hombre mayor, al que llamó Daeo. Min-soo lo confrontó, preguntándole dónde había estado, notando su nerviosismo. Daeo, con una caja en la mano, intentó esquivarlo, diciendo que no era nada importante. Pero Min-soo lo acorraló, preguntándole si había venido a ver al líder. Acto seguido, Min-soo le dijo con una sonrisa perturbadora, «Bien hecho, lo pensaste bien». La sonrisa de Min-soo se torció en una mueca de desprecio. «Sos un desgraciado», le escupió, antes de abalanzarse sobre él, atacándolo y dejándolo tirado en el suelo, golpeado. En ese momento, apareció el líder de la banda. No estaba para charlas. Se paró frente a Heo Myung, que también estaba ahí, y lo encaró de una. «¿Por qué estabas ahorcando a Hyun-sop?». Hyun-sop, con esa calma que lo caracteriza, le devolvió la pregunta sin inmutarse, y añadió con un tono casi didáctico. «No tenés sentido común. Si alguien entra a mi casa, lo lógico es atacarlo». Y sin más, Heo Myung lo pateó. El líder, lejos de inmutarse, le devolvió una sonrisa confiada. «Estás muerto, idiota», le dijo, mientras apretaba el puño, listo para la acción. El líder, sin dudarlo, lanzó una ráfaga de golpes, tirando a Heo Myung al piso.
lo agarró del pelo, lo levantó y lo volvió a golpear, una y otra vez. Hyo-myung estaba hecho un desastre, la cara le sangraba, pero al líder no le importaba, se burlaba, lo trataba de idiota y le decía que se veía feo. Después de la paliza, el líder se dio media vuelta y se fue con Hyunsep, dejándolo tirado. «Cuídate de ahora en adelante, che», le gritó el líder a Hyo-myung antes de desaparecer en la noche. Hyo-myung se quedó desparramado en el piso, inmóvil, con la cara cubierta de sangre. Soltó un suspiro, como si el dolor no le afectara. Y de repente, una risa. Empezó suave, pero se fue haciendo más fuerte, una carcajada que resonaba en el aire. Abrió los ojos, con esa mirada perturbadora que ya conocemos, y con una sonrisa que no encajaba con su estado, soltó: «Fue divertido, ¿no? ¡Qué giro más loco!». Así como el personaje se levanta del suelo con una carcajada, ustedes levanten ese pulgar para darle like, suscríbanse y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Nos vemos!